El Chavo del Ocho fue y es uno de los programas más conocidos de Latinoamérica. El Chavo, Kiko, la Chilindrina, Don Ramón y Doña Florinda fueron los protagonistas que le regalaron muchos buenos momentos a los televidentes. Frente a las cámaras era un derroche de felicidad y humor, pero cuando se apagaba la luz roja, muchas veces los tratos no fueron amables. El problema era que la bonita vecindad tenía sus detalles oscuros y los conflictos vecinales, la mayoría de las veces, pasaron la frontera de lo legal. Hoy les voy a contar algunas de las tantas dificultades y discusiones que hubo dentro del elenco del Chavo del Ocho. Aprovecho esta breve pausa para mencionarte que si te gustan videos documentales y relatos misteriosos, puedes suscribirte a mi canal y ver más contenido así. Hubo roces en varios departamentos de la vecindad, pero vamos a entrar en uno que tiene mucha tela para cortar. Al golpear la puerta número 14, esta vez nos encontramos con el personaje de Carlos Villagrán, Kiko. En varias entrevistas, él contó que Pablo Escobar, o mejor dicho, su gente lo fue a buscar a donde se hospedaba en Colombia. La pregunta es, ¿para qué? La anécdota que relató Villagrán por primera vez en 2012 tenía que ver con $1 millón y con el capo narco. Lo que a mí me consta es que yo estaba en Bogotá cuando 3 personas pidieron hablar conmigo, me hablaron de lobby, le dije que subiera, como no, yo soy muy amigo de todo el mundo, pásame flaco, siéntate, ¿qué pasó? Le notificaron que había un grupo de personas importantes que querían hablar con él y pensó que eran periodistas. Al dar el visto bueno para que subieran a su departamento, se encontró con 2 personas que llevaban consigo un portafolio. Lo abrieron frente a él, sacaron una chequera y dijeron, mañana es el cumpleaños de la hija de mi patrón. Se referían a Escobar. Ponga usted la cantidad, hasta $1 millón. Villagrán dijo textualmente, se me heló el cuerpo. No esperaba una cosa así. La cuestión fue que Kiko pudo rechazar la oferta asegurando que solo podía estar en Colombia respetando el contrato que tenía vigente. Por lo tanto, no podía aceptar ningún otro show en el país. Los hombres cerraron el portafolio y se retiraron, aceptando su negativa. La parte polémica de la historia fue que Villagrán luego se enteró que otros miembros del Chavo sí asistieron a la fiesta propuesta por Escobar. Algunos de ellos fueron Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa, con la compañía de varios integrantes más, para sumarse a la celebración del cumpleaños de la hija de Pablo Escobar. Hay fotos que demuestran con claridad los dichos de Kiko. Y algo que se presenta a confusión es que si Kiko se escribe con Q y C o se escribe las 2 veces con K. La respuesta es que la historia del personaje lo nombró de ambas formas. Hay dichos que dicen que Villagrán estaba bien económicamente y otros aseguran lo contrario, que llegó a estar en la bancarrota. Lo que sí es verdad es que Villagrán tuvo que cambiarle la Q por la K a su personaje con el fin de seguir haciendo giras. En su momento declaró que se había quedado sin un centavo tras invertir en una marca de ropa denominada Kiko S World. El problema fue que luego de invertir una enorme cantidad de dinero, los inversores desaparecieron. En ese momento decidió dar el nombre de Kiko a su personaje con el fin de desmarcarse de la persecución por derechos y hacer gira por su cuenta. Por otra parte, la fractura de la amistad entre Gómez Bolaños y Villagrán se dio, al parecer, por la carrera de popularidad entre personajes. Sin saberlo, el tiempo los fue enfrentando ante un público que los amaba. El problema fue cuando uno fue más amado que el otro. Según el medio, El Mundo, cuando Kiko y el Chavo aparecían frente a los medios, casi el 70% de las preguntas iban dirigidas al personaje cachetudo, mientras el personaje de Gómez Bolaños era el protagonista solo en la ficción, porque al lado de sus compañeros estaba bastante opacado. La historia oficial pasó en el año 1977. Todo el elenco de la vecindad deslumbró a 35.000 personas en el Estadio Nacional de Chile. Tal era la espera de los actores que Augusto Pinochet había declarado feriado nacional para que todos los padres pudieran llevar a sus hijos a verlos. El público gritó y aplaudió por Don Ramón, el Chavo, el señor Girafales, Doña Florinda y la Chilindrina. Pero muchos de los que asistieron aseguran que cuando más ruido hicieron los fans fue cuando salió Kiko. Todos lo notaron, en especial Gómez Bolaños. Mientras volvían a México en avión, Chespirito lo llamó visiblemente molesto y le dijo: mira, hay un déficit en los registros de los personajes, te voy a quitar algo de tu sueldo. Villagrán ya sabía cómo venía la mano y se anticipó con estas palabras: yo me salgo del programa.
Si el clima estaba tenso, en ese momento se complicó todo. Emilio Azcárraga, dueño del canal Televisa, estaba por demás preocupado con lo que iba a pasar con sus estrellas, y lejos de coincidir con la decisión de Gómez Bolaños, le ofreció a Villagrán un programa propio pero sin cachetes y supervisado por Chespirito. Kiko se negó y así se quedó sin trabajo. Luego, con declaraciones en varios medios, comentó una maniobra de su ex jefe para que no pudiera trabajar en otros países. Me vetó de México por 20 años y mandó fax a Argentina, a Colombia, todos lados donde se veía el Chavo, y decía que no me dieran trabajo. Posterior a esto, Villagrán migró a Venezuela, en donde de 1981 a 1986 trabajó en 3 proyectos con el personaje Kiko. El primero de ellos fue El Niño de Papel, el segundo fue Federico junto a Ramón Valdés, el tercero y último fue el de Kiko Botones en 1986, en donde mostraba el personaje como el Botones de un hotel. En este se representaba a un Kiko ya adulto pero con mentalidad infantil. En 1987 Villagrán recibió una propuesta de Canal 13 para realizar su propio programa llamado ¿A qué Kiko? Junto a Ramón Valdés. Sin embargo, el estado de salud deteriorado de Don Ramón complicó un poco las cosas y el proyecto se suspendió por un tiempo, para después ser retomado por Sergio Ramos. Volviendo a la historia de Kiko, Chespirito era celoso con quienes encarnaban a sus personajes, y su ambición lo llevó a registrar desde caricaturas de ellos hasta las caras de los actores al interpretarlos. Esta obsesión y su ego fueron 2 de las razones que llevaron al quiebre de la vecindad, y luego de su muerte le dio muchísimo trabajo a los abogados de todos. El principio del fin del Chavo del Ocho comenzó cuando 2 semanas después del despido de Villagrán, Ramón Valdés, mejor conocido como Don Ramón, abandonó la tira. Para muchos, su personaje era el eje central del show. Incluso Kiko se encargó de demostrarlo en varias de sus entrevistas. Gómez Bolaños quiso suplir su ausencia con el personaje de Jaimito el Cartero, pero no fue lo mismo. Como les dije antes, Don Ramón siguió a Kiko en sus últimos proyectos y fue en esas producciones cuando Ramón Valdés grabó el último capítulo en el que él aparecería. Lo que llamó la atención fue el hecho de que se filmó en un cementerio poco antes de su muerte. Don Ramón nunca tuvo problemas para interpretar su personaje por fuera de la vecindad. Él no tuvo demandas de ninguna de las partes. Lo único relevante en la relación con Gómez Bolaños fue que su jefe no se acercó a darle el último adiós en 1988, cuando Valdés murió enfermo de cáncer. Esa actitud lo acompañó hasta sus últimos días. Nunca se lo perdonó. Si no conocen la historia de Don Ramón, en el canal tienen un video sobre su historia que hace poco pasó las 10 millones de visualizaciones. Imperdible. Ese no sería el último conflicto de Chespirito. En el 2002 intimó legalmente a María Antonieta de las Nieves para que no usara el nombre de la Chilindrina. El proceso finalizó en 2005, pero al año siguiente su personaje fue excluido de la serie animada del Chavo. En 2010 el escritor volvió a demandarla. ¿Por qué hubo tanta necesidad de cerrarle la boca a la Chilindrina? Chespirito no quería que sus personajes se vieran en todas partes, para cuando él las quisiera usar no estén gastados. Esa fue una de las explicaciones que dio cuando le consultaron sobre el final de la tira. El peor error que uno puede cometer es dejar de evolucionar, respondió. Lo que al creador le costó entender fue que en el momento en el que los personajes eran interpretados por otras personas, dejaban de ser del todo suyos. En la ficción la Chilindrina era la mejor amiga del Chavo, pero en la vida real todo terminó en pelea. El juicio en este caso también empezó por los derechos de autor del personaje, que fue creado por Chespirito y personificado por María Antonieta de las Nieves. En 1995, cuando finalizó el programa, los derechos de los personajes vencieron y la actriz registró a su nombre el personaje que interpretó, alegando que ella le puso mucho de sí misma al papel de la niña. Al igual que con Villagrán, en un primer momento Gómez Bolaños no se opuso a que ella siguiera interpretando a la Chilindrina. La actriz montó un circo y recorrió varios países. Y no fue la única. El profesor Girafales, el actor Rubén Aguirre y el mismísimo Villagrán junto a Don Ramón también se fueron de giras con sus carpas. La actriz afirmó haber ganado la contienda judicial en 2013, aunque Roberto Gómez Fernández, hijo del escritor, negó tal afirmación e indicó que todavía se encontraban en juicio. Luego de iniciar acciones legales, su personaje no participó del Chavo animado.
En 2013 finalizó la pelea de 12 años que encarnaron María Antonieta de las Nieves y Roberto Gómez Bolaños por los derechos del personaje de la Chilindrina. Después de intentar volver a interpretar a su personaje en 2017, Televisa pretendió quitarle al personaje a través de un contrato. ¿Quién es más dueño de un personaje? ¿El que lo creó físicamente, como hablar, como reír, como vestirse, porque los vestidos me lo hacía mi mamá? ¿O la persona que le puso el nombre?, argumentó ella cuando ganó la demanda. Gómez Bolaños nunca quiso hablar del tema en público, pero el conflicto llegó a tal punto que fue amenazada incluso por el hijo del comediante, Roberto Gómez Fernández. Para ustedes, ¿quién de los dos tenía razón? Dejen sus comentarios. Si quieren saber más sobre la actriz, los invito a ver El duro y terrible precio de ser la Chilindrina, un video que encuentran en mi canal. Volviendo, por fuera del set, lo que más golpeó a Chespirito fue la supuesta traición. En plan de provocar una y otra vez la ira de Chespirito, Carlos Villagrán reveló que mantuvo una relación amorosa con Florinda Meza, quien tiempo después sería la esposa de Bolaños durante casi 40 años. En una entrevista declaró: "Hubo un tiempo que anduvimos amigos íntimos, sin pasar a mayores, y ella quería que de amigos pasáramos a otra cosa, y yo no soportaba ese tipo de cosas". Según él, ella lo buscaba, a pesar de que estuviera casado. Kiko agregó en una entrevista: "Fue un corto tiempo, anduvo también con Enrique Segoviano, el director del programa, y con Chespirito. Fue su esposa y los respetamos como tal. Yo le pedí ayuda a Chespirito porque yo con esa relación ya no podía. No debería decirlo por caballero, pero pasó así. Terminó con ella y hace un escándalo tremendo. Le dije a Chespirito, me dice, mira ahorita, vamos a grabar, mantente en tu posición", y cuando me dijo eso Roberto, sentí que el aire era más puro. De todos modos, casado y todo, insistió en que algo pasó entre ellos finalmente. Al parecer hubo una relación corta, pero relación al fin. Otra de las personas que se enfrentó a Meza fue María Antonieta de las Nieves. No solo la apuntó por su rol de amante, culpándola por destruir una familia con 6 hijos, sino que también salió en defensa de Ramón Valdés ante los dichos desafortunados de Meza, que lo trató de adicto a las drogas. Hablando de doña Florinda, luego de varios años de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, el tema de su legado sigue siendo causa de controversia y problemas legales que parecen no tener fin. Florinda Meza, ahora la viuda del famoso comediante, escritor y productor, atacó a los herederos y aseguró que ella es la coautora de la obra de Chespirito. El contrato de retransmisión de los programas tenía vigencia hasta el 31 de julio de 2020 y por causas no reveladas, la renovación del acuerdo no se llevó a cabo. Todo apuntaría a los problemas legales de la familia. De esa manera, los hijos de Chespirito y Televisa se enfrentaron. Por otra parte, Florinda decidió que ella quería que vuelvan los personajes a la pantalla y estaba dispuesta a pelear por los derechos de los contenidos y personajes creados por su difunto esposo. Meza contactó al abogado Guillermo Pous, especialista en materia de los derechos de autor, quien la asesoró para acreditar lo que ella reclamaba. Pero, del otro lado, estaría Roberto Gómez Fernández, quien también peleaba por los derechos de la obra intelectual registrada por su padre. La mala relación entre los hijos de Bolaños y la actriz data desde finales de la década de 1970, cuando el comediante abandonó a su cónyuge por su compañera de reparto sosteniendo una relación extramarital. Gómez Bolaños se mudó a vivir con Meza y fueron pareja de hecho por 27 años, que fue el tiempo en el que asegura ella que fue fundamental para el proceso creativo de Gómez. Para probar ese tipo de reclamos se requiere un largo proceso. Habría que ver si Roberto Gómez Fernández permitiría que el legado de su padre se vea opacado por la mujer que amó. Chespirito era un gran autor de comedia, pero ni en sus sueños habría concebido una trama tan complicada y dramática como la que dejó escrita de forma póstuma. Latina, al parecer, todavía seguirá escribiendo las historias que dejó Bolaños para nosotros. Algunas serán dentro de juzgados, otra entre servicios fúnebres.